Hola analistas confiables, bienvenidos a una nueva clase de R con el dato confiable. Hoy vamos a trabajar con operaciones básicas entre matrices en R. Vamos a explorar cómo sumar, multiplicar, dividir y calcular el módulo de matrices, todo componente a componente. Al final de este video entenderás cómo realizar operaciones matemáticas entre matrices de una manera eficiente. Comencemos. Primero, vamos a definir dos matrices. En R utilizamos la función para crear una matriz. Aquí tenemos la matriz M1 que contiene los números del 1 al 6 organizados en dos filas y columnas. Entonces damos un objeto, creamos nuestra matriz con el comando ya aprendido, el vector de números con dos filas, tres columnas. Ejecutamos la línea de código y ya tenemos guardado nuestra primera matriz. Ahora crearemos una segunda matriz M2 que también tiene dos filas y tres columnas, pero sus elementos serán los cuadrados de los elementos del 1 al 6. Entonces damos un nombre que se llama M2 a nuestro objeto, el comando vector del 1 al 6 elevado al cuadrado, con dos filas, tres columnas. Ejecutamos la línea de código y ya tenemos guardadas nuestras dos matrices. Vamos a ver la suma de componente a componente. Una de las operaciones más comunes es la suma. En R simplemente sumamos dos matrices con el operador más. Esta operación suma cada componente de M1 con su correspondiente M2. Tenemos la suma de matrices M1 más M2. Como puedes ver, el resultado es una nueva matriz donde cada elemento es la suma de los componentes en la misma posición de M1 y M2. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, 3 más 9 es igual a 12 y así sucesivamente. Para la multiplicación de componente a componente, para esto usamos el operador de multiplicación en R. Este operador multiplica cada componente de M1 con el componente correspondiente de M2. Entonces, vamos a multiplicar matrices. Tenemos M1 por M2. Ejecutamos la línea de código. Tenemos el resultado. Por ejemplo, 1 multiplicado por 1 es igual a 1, 3 por 9 es igual a 27 y así hasta completar toda la matriz. Para la división de componente a componente en R utilizamos el operador de división para dividir cada elemento de M2 entre su correspondiente M1. Veamos el resultado. Entonces dividimos M2 dividido para M1. Ejecutamos. Observa que el resultado es de nuevo la matriz M1, ya que los valores de M2 son los cuadrados de los valores en M1. Cuando dividimos, obtenemos los números originales. Por ejemplo, 1 dividido por 1 es igual a 1, 9 dividido por 3 es igual a 3. Por último, veamos cómo el módulo de componente a componente. El operador de módulo en R nos permite calcular el resto de la división entre dos matrices. En este caso, veamos el módulo de M2 respecto a M1. Para calcular el módulo de matrices M2 módulo de M1. Ejecutamos la línea de código y el resultado es una matriz llena de ceros, lo que significa que todos los elementos de M2 son múltiplos exactos de los elementos de M1. No hay resto en ninguna de las divisiones. Esto es todo por hoy, analistas confiables. Hemos cubierto las operaciones básicas entre matrices en R: sumar, multiplicar, dividir y calcular el módulo componente a componente. Estas operaciones son clave cuando trabajas con grandes volúmenes de datos o cuando quieres realizar cálculos avanzados de manera eficiente. Si tienes alguna duda o comentario, no olvides dejármelo aquí abajo. Nos vemos en la próxima clase. Sigue confiando en el dato confiable. Hasta una próxima.